Yo me voy a centrar, como sabéis, nosotros somos una compañía especializada en defensa jurídica, protección jurídica y de alguna forma mi objetivo, y para hacerlo, daros una visión global y una visión amplia en el ámbito de cuál es la situación actual, los retos y oportunidades que nos encontramos y un poco las conclusiones a modo de perspectivas. Comentaros que a nivel de situación actual, que de alguna forma ya lo hemos visto con el cierre del año, donde podemos ver el peso de seguro no vida, que son unos 38.000 millones, con ese crecimiento del 3%, y donde, evidentemente, aparte de automóvil, de autos, de salud, que ha crecido en los últimos años con una fuerza impresionante, el resto de ramos donde estamos nosotros, los multirriesgos, en el resto de ramos, que ha crecido un 5%, estamos en defensa jurídica, protección jurídica, con esos 115 millones, un crecimiento del 2,31. He introducido las pérdidas pecuniarias porque nosotros, como especialistas en defensa jurídica, también estamos en pérdidas pecuniarias en asistencia, pero me voy a centrar en defensa jurídica y en pérdidas pecuniarias. Evidentemente, como sabéis, estamos ahí hablando de diferentes negocios o diferentes riesgos que hay, desde la protección, la pérdida de beneficios, la protección de pagos, y yo me voy a centrar, y nos vamos a centrar exclusivamente en el seguro de alquiler, en el pago de alquiler, que es la cobertura de pérdidas pecuniarias de las rentas. Viendo la evolución de defensa jurídica, bueno, en primer lugar, deciros que defensa jurídica tiene un peso, como cuando ponemos standalone, es que realmente hay 27 de las 128 entidades que estamos en el mercado asegurador español, hay 27 entidades que de alguna forma trasladan información del negocio o del seguro de defensa jurídica. La realidad es que es un mercado donde estamos tres entidades especializadas, donde está ARAC, donde está Legalitas, donde estamos nosotros, y entidades generalistas que lógicamente también trabajan defensa jurídica. Y como veis, el crecimiento no sigue el crecimiento que ha seguido Novida, tampoco ha tenido la reducción que tuvo el impacto de COVID en el 2020, y mantiene unos crecimientos, vamos a decir, ligeramente por debajo del crecimiento de las coberturas de los seguros Novida. Si vemos esa concentración, donde estamos tres entidades, tenemos el 77% del negocio, 5 entidades, es el 89%, podéis ver enseguida que estamos hablando de un mercado muy concentrado. Evidentemente es un mercado pequeño en comparación con otros mercados, pero claro, no solo el ámbito de protección o de defensa jurídica, como sabéis. Si volvemos otra vez a la situación del resto de negocios, con los casi 10.000 millones, los 9.000,3, tenemos defensa jurídica con 115, pero luego tenemos todas las coberturas complementarias que están tanto en automóviles como en multirriesgos. Y entrando en multirriesgos, como Víctor ha comentado antes, pues estamos hablando tanto de hogar, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de industria y comercio. Todos estos seguros tienen su cobertura complementaria, que es un add-on de defensa jurídica. Por lo tanto, estamos hablando de un mercado que sumamos esos 115 con esos 764, que es una estimación interna nuestra, estaríamos hablando de un mercado de 879 millones, que no está mal, sigue siendo, pero estamos hablando ya de una magnitud de lo que suponen las coberturas. Cuando hablamos de defensa jurídica, estamos hablando de las coberturas, de lo que cubrimos al asegurado, cubrimos los gastos que se generen cuando deba defenderse o reclamar de un procedimiento, tanto sea administrativo, judicial, arbitral o de mediación, ¿no? Entonces, en ese sentido, las coberturas pueden ser más amplias o menos amplias, hay más límites, menos límites. Como sabéis, nosotros
Estamos enfocados a 4 segmentos: el de particulares barra familias, el de empresas autónomos, el de conductores y el de propietarios, que luego lo veremos con el tema del pago de alquiler. Por lo tanto, este sería nuestro mercado. Ahora bien, no es solo este el mercado. Nosotros, igual que estamos dentro del ecosistema asegurador, y que luego os comentaré, lo han comentado antes algunos de mis colegas, donde hay no solo estamos ya, el sector asegurador ya no solo tiene sus coberturas o su ecosistema, sino que está entrando en otros ecosistemas, como podría ser la movilidad. Pues en nuestro caso, en el ámbito del ecosistema legal, estamos comparando esos 879 millones, que sería la parte aseguradora, con unos 10.000 millones de servicios legales. A ver, diréis, bueno, esos 10.000 millones de servicios legales fundamentalmente, evidentemente, son firmas de abogados, bufetes de abogados. Deciros que los 100 primeros concentran 2.800 millones y el resto está repartido, los 7.200 millones más o menos, están repartidos entre unos 90.000 firmas de abogados más pequeñas, ¿no?, en alrededor de toda España. Por lo tanto, estamos hablando de un ecosistema de en torno a los 10.000 millones, que la parte aseguradora no llega a los 1.000, estamos en esos 879 millones, y que la situación que comentaré después con los desafíos que hay en estos momentos y las oportunidades, pues lógicamente tiene un futuro muy relevante en los próximos años. Si me centro claramente en pérdidas pecuniarias, veréis que pérdidas pecuniarias, lógicamente, va muy correlacionado con la evolución del crecimiento económico y con la actividad económica, y por lo tanto, evidentemente, con la caída del 15% en el 2020, que fue el shock de actividad económica también que perdimos a razón de COVID, ¿no? Pero ahí hay, lógicamente, muchos ámbitos, y como veis, en la franja azul del 2021 estimamos en unos 75 millones las primas de seguro de alquiler, sobre unos 361, donde lo que pesa más es la pérdida de beneficios, protección de pagos y seguro de alquiler, que podríamos decir que está cogiendo cada vez mayor importancia. Si vemos la composición de este mercado, aquí ya hay más de 45 compañías, hay unas 45 compañías, y ya no hay tanta concentración. Evidentemente hay disparidad de negocios y, por lo tanto, pues hay de alguna forma entidades que nos dedicamos al pago de alquiler, entidades de pérdida de beneficios que lógicamente están en industria y en empresas, y luego todo lo que es la pérdida pecuniaria por protección de pagos, sea por desempleo o en el tema de no-show o de eventos, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos el otro lado, ¿no? Mientras en defensa jurídica tenemos una concentración elevadísima, en esta la concentración es mucho más pequeña. Si vemos en el ámbito del alquiler, el cambio que se ha producido en los últimos años es espectacular, ¿no? En 2010 estamos hablando que hay 18 millones de hogares en España, según fuente INE, y unos 3 millones y medio están en el ámbito de alquiler, 3 millones y medio viviendas de alquiler. Pero la evolución ha sido realmente, España siempre tiene una tradición de tener una cultura de propiedad, pero evidentemente los cambios que se han producido socioeconómicos en los últimos años, con una crisis financiera muy relevante en estos momentos, el COVID ha hecho un replanteamiento en los hábitos, como el co-living, y ha frenado el co-living durante y todo lo que sería el ámbito de la vivienda, del alquiler vacacional, pues ha habido esa tendencia de crecimiento. Y por lo tanto estamos ahora, si comparamos propiedad que si llega a un 76% en el 2021, con alquiler a precio de mercado, estaríamos casi en el 15%. Si sumamos el alquiler que está por debajo del precio de mercado y las cesiones,
completaríamos ese 76% con un 24% de vivienda que está en torno al alquiler. Y eso se ha producido fundamentalmente por incrementos de precios de la vivienda y precariedad laboral a consecuencia de las crisis financiera en la que hemos vivido desde el 2010, 2008 y luego 2012-13. Empezamos a recuperar 2014, 2015 hasta el 19. Hemos tenido el shock de COVID y ahora estamos en otra incertidumbre incluso mayor, como es la guerra con Rusia y Ucrania. Y por lo tanto, ya veremos. Y como se decía antes, cada vez es más difícil, y eso es una labor de los actuarios, el establecer escenarios de valoración de los riesgos. Y eso, evidentemente, ya no solo para planificar cuentas de resultados, sino incluso para prever riesgos, pues evidentemente se hace más complejo. Uno de los aspectos también que ha cambiado mucho en ámbito, en la tendencia, es la mayor movilidad laboral. Esto ha acelerado la necesidad ya no de tener más vivienda en alquiler. Si vemos ese aumento de oferta, que lo comentaba con la recuperación del parón de COVID, también las viviendas que están destinadas al alquiler turístico durante el COVID pasaron una gran parte. O sea, lo que pasó en el 2020 es que hubo una mayor oferta de vivienda en alquiler. O sea, de forma en muy poco tiempo, ¿no? Se trasladó vivienda de alquiler turístico a vivienda de larga duración, igual que el tema de habitaciones. Y luego se pusieron también inmuebles que no estaban en el mercado, se han puesto también en el mercado, pero ya como viviendas de alquiler. Nuevas construcciones y promociones provenientes de fondos y subsidios han hecho que haya realmente un crecimiento muy relevante de la vivienda de alquiler residencial en nuestro país y, por lo tanto, una penetración y una posibilidad de crecimiento del seguro de alquiler. Estos son datos y reflexiones del Observatorio Español del Seguro de Alquiler, y donde, de alguna forma, pues estamos viendo que el 2021 el crecimiento ha estado en torno al 15% de pólizas de seguros de alquiler. Los nuevos contratos en el ámbito de alquiler, lo que sería, han crecido un 30%, donde incluyen el seguro, donde está incluido el seguro de pago de alquiler, un 30%, incluso en las ciudades como Madrid y Barcelona ha llegado a un 40% de penetración. Por lo tanto, estamos en un momento de crecimiento. Y además, determinadas ubicaciones, el 60 al 70% de los inmuebles ya cuentan con este tipo de seguros, fundamentalmente núcleos urbanos de más de 200.000 habitantes, mientras que el 23-29 se ubican en poblaciones de 50 a 200.000 habitantes. Bien, esta visión general de la situación nos sitúa a retos y oportunidades. En este ámbito de retos y oportunidades me voy a focalizar en el ecosistema de servicios legales, en el ecosistema de LegalTech, o que vendríamos a decir esta tendencia que no solo está ocurriendo en nuestro ámbito legal, sino en todo el ámbito asegurador, donde las diferentes, vamos a decir, sectores se difuminan, donde ya cuando hablamos de coberturas de automóvil ya ahora estamos hablando de movilidad, del ecosistema de movilidad, y así en todos los sectores. Y eso es una gran oportunidad. Y para el ámbito legal, el ecosistema, que es complejo, como hay la disrupción de las tecnológicas, tenemos startups, datos del 2019-20, 2.700 legal techs en el mundo. Esto ahora se ha superado porque en el último año ha habido un crecimiento muy relevante. Y luego, una cosa muy importante es los inversores que están entrando en este sector de combinación de tecnología con el ámbito legal. Si en nuestro ecosistema, que tiene, por un lado, todo un tema relevante de regulación, los clientes de servicios legales, las propias compañías
y asegurados de defensa jurídica, los profesionales del sector, la judicatura, la asociación de profesionales, asociaciones jurídicas. Esto conlleva a un reto en el marco y una oportunidad en el marco estratégico. Lo que se está produciendo en estos momentos es una irrupción de lo que llamamos soluciones embebidas en otros ámbitos, en otros sectores. Un ejemplo de este cambio impresionante es el caso de Amazon, ¿no? El caso de Amazon introdujo hace 2 años un servicio en Estados Unidos, ya está en Europa implementado, que es el Intellectual Protect Accelerator. Esto, Amazon ha introducido un panel de abogados con unos fees ya determinados para facilitar el registro a propiedad intelectual, a propiedad industrial, y evitar los conflictos entre marcas. De alguna forma, Amazon ahí no hace una aproximación para entrar en el mundo legal de forma proactiva, sino lo que está haciendo es reducir ruido en el marketplace, en su marketplace, cuando compiten diferentes pymes, diferentes empresas, y se puede producir problemas entre la protección intelectual o marcas o la propiedad intelectual o industrial de los productos, ¿no? Y eso es un servicio que ya ha introducido un marketplace. Eso es un ejemplo de las nuevas tendencias donde se difuminan los sectores y donde en estos momentos las plataformas, los marketplaces son una de las tendencias más grandes para nuestro sector, tanto el legal como el asegurador, en el sentido de introducir embebidas las soluciones en momentos donde los clientes o los potenciales clientes van a visualizar de forma clara la necesidad de la cobertura o del servicio. Y esto es una tendencia cada vez mayor, es una de las tendencias, no es la única. Eso también conlleva unos nuevos replanteamientos de lo que llamamos los nuevos Customer Journeys, ¿no? El cómo el onboarding de los clientes en nuestros servicios, tanto de defensa jurídica como en los seguros o en el onboarding en otros seguros. Por ejemplo, un ejemplo, el caso de impago de alquiler, ya lo comentaré después. Y uno de los aspectos más relevantes, la introducción ya de una forma masiva de inteligencia artificial. Uno de los ejemplos de aplicación de inteligencia artificial ya hace mucho tiempo en el ámbito legal es la utilización por parte de IBM de Watson, no solo en el ámbito médico, sino en el ámbito legal, donde lo que está analizando es la viabilidad, ya no solo la introducción de la información, la clasificación y facilitar a los abogados toda la jurisprudencia de los casos, eso es una ventaja que ya ha sido superada, sino estamos ya en el momento en que se está utilizando algoritmos para, incluso para nosotros en el caso de las compañías de protección jurídica, cuando tenemos que hacer la viabilidad de un caso, si tiene sentido defender hasta qué punto a la posición del cliente, si vale la pena ir a una demanda o hacer una defensa, porque la viabilidad, sabiendo la jurisprudencia, sabiendo incluso la judicatura donde ha caído este tema, pues las probabilidades de éxito pueden ser mayores o menores. No va a ser una sustitución, evidentemente, a los abogados, pero va a ser una gran ventaja en cuanto a agilidad y mayor, no solo mayor servicio al cliente, mayor agilidad, sino mayor capacidad de criterio en cuanto a la toma de decisiones desde un punto de vista legal. Y luego aparecen los modelos de negocio disruptivos que están apareciendo de forma continuada y que de alguna forma son la gran oportunidad para nuestro sector, sea en el ámbito legal, sea en el ámbito asegurador puro, ¿no? Y en ese ejemplo de la utilización que os comentaba antes, la inteligencia artificial, nosotros en el ámbito del impago de alquiler hemos introducido ya dos innovaciones que son ejemplos
bueno, ejemplos pequeños, porque todos estáis trabajando en estos ámbitos y sobre todo muy focalizado en el pricing, en el underwriting. Y ahí nosotros hemos podido hacer una combinación de utilizar la PSD2 con el Open Banking junto con la inteligencia para hacer el pricing. Podríamos hacer un pricing, daros, y lo sabéis, en seguro de impago alquiler no hay una tasa diferencial. El riesgo es el inquilino, pero hay hasta ahora ha habido siempre una tasa que se aplica normalmente en torno al 4% a la renta, sin tener en cuenta que el inquilino lógicamente modula. Sí lo aceptamos, no lo aceptamos, pero no hacemos una aplicación que se está haciendo cada vez más y hay modelos que estamos trabajando, pero nosotros podríamos ya en muy poco tiempo aplicar un pricing ya muy, vamos a decir, personalizado, pero por lo menos en más de 7, 8 niveles. Eso es una de las tendencias que nos han facilitado una evolución importante ahí, una forma de trabajar mucho más ágil y más cercana a las necesidades del cliente. Mis conclusiones. Lo hemos comentado antes y se ha dicho antes, estamos ya en un mundo donde de los clientes todos estamos mucho más digitalizados, pero también hay un cambio generacional. Es importante que en estos momentos la generación que va a llevar la gestión de las empresas, los políticos, etcétera, es la generación millennial que está llegando. Y por lo tanto ya estamos en un proceso acelerado. COVID ha hecho una aceleración impresionante en todos los sectores de la digitalización, pero ya es imparable el proceso. Por lo tanto, estamos ante un cliente o clientes que estamos acostumbrados a tener soluciones sencillas, ágiles, transparentes. Y eso es un reto para todo el sector y en el ámbito legal, evidentemente, con toda la regulación que tenemos, pues eso es un doble reto también, pero eso es una de las tendencias que que es una gran oportunidad, pero es un gran reto para nosotros como industria y como sector. Claramente el desarrollo de los microseguros ya es una tendencia que está ocurriendo en todos los sectores, pero en nuestro ámbito claramente lo que visualiza un cliente no es un genérico, no tenemos la tendencia, no estoy diciendo que no vamos a tener coberturas genéricas para empresas, para particulares, pero sí lo que está ocurriendo es que en determinados procesos donde los clientes en una plataforma e-commerce donde visualizan en un momento que está haciendo una transacción, en ese momento es cuando puede visualizar la necesidad de una cobertura adicional o no, puede ser más completa o menos completa. Y eso es la tendencia de microseguros embebidos y junto con la protección jurídica. Y hay soluciones que estamos viendo donde en el momento en que por información detectas que alguien va a firmar un contrato digitalmente, puedes salir en ese evento una oportunidad de cubrir ese contrato. Figuraos, no cubrir a ese cliente, sea una empresa, un empresario, un autónomo o un particular, para todos los ámbitos de su vida, sino para ese contrato que va a firmar, la cobertura jurídica se replantea exclusivamente para ese contrato. Es un microseguro y eso es una de las tendencias que está evolucionando y está entrando, y eso es una gran oportunidad de crecimiento. Realmente, nuestro mercado se ha hecho mucho más enorme, es mucho mayor que el mercado que tenemos en este momento. Y la tecnología nos va a favorecer esa disrupción. Y por último, en ese sentido, para nosotros es clave el crecimiento en pymes y autónomos, donde hay una visualización de la necesidad de la cobertura de protección jurídica mayor, donde puede haber aplicaciones, donde con herramientas de análisis de necesidades para el cliente le podemos facilitar su autodiagnóstico y por lo tanto visualiza claramente lo que necesita. Pero volvemos otra vez a personalizar, entre comillas, personalizar la cobertura. Ya no es una cobertura genérica. Y si vamos en esta línea,
os comentaba, el mercado se hace mucho mayor porque estamos entrando en otros ecosistemas. El ecosistema legal, como os decía, no es de 800 millones de primas de aseguradoras, estamos hablando de 10.000 millones. El ecosistema de movilidad no es las coberturas actuales del seguro automóvil en torno a los 10.000 millones, es mayor. En PropTech nos pasa lo mismo y una gran oportunidad para el sector, que ya se ha comentado antes, es la Silver Economy, donde los mayores de 50 55 años tienen más del 65% del patrimonio y, por lo tanto, ahí hay unas grandes oportunidades, tanto de ahorro de servicios y de aseguramiento mucho mayor. Y, por último, como detalle a lo que os comentaba del ámbito de defensa y nuestra especialización en seguro alquiler, estaremos creciendo en los próximos años. Si no sucede nada, no nos sale un Black Swan como nos está saliendo ahora con Ucrania y con Rusia, pues evidentemente el crecimiento tendría que ser en los próximos años en torno al 15% durante seguramente 2-3 años con toda seguridad. Pues con esto y intentando recuperar también y disculpar el inicio de la ponencia, ha sido un placer compartir estas ideas y a vuestra disposición.